Bueno, conceptos básicos, vamos a ver arreglos, colecciones y estructuras, poniendo un ejemplo de un panel de configuración, que es donde se usa mucho. Una misma cosa la podemos hacer, aunque sea muy sencilla, la podemos hacer de diferentes maneras, y así vamos a ver cómo hacerlo en esos tres tipos de datos. Lo que estoy haciendo es que dependiendo lo que estoy haciendo en el combo, que sería mi modelo, voy a cambiar los campos, que son de diferente tipo de dato, que vienen siendo mis parámetros. Esos parámetros normalmente los estaremos sacando de un archivo de configuración o de una base de datos. Entonces hay que almacenarlo en diferentes variables para poderlas usar en nuestro programa. Lo primero que vamos a ver es cómo usar los arreglos. Los arreglos básicamente son lista de elementos de un mismo tipo de dato y los podemos tener de una o dos dimensiones. Para declararlos tenemos que poner el tipo de dato que queremos usar, abrimos y cerramos llaves y ponemos, si solamente lo dejamos así sería de una sola dimensión, si le ponemos una coma sería de dos dimensiones. Entonces estaríamos poniendo como una coordenada. Si lo viéramos como una tabla cuadriculada, pondríamos la fila y la columna donde queremos obtener el valor. Tenemos que definir desde que creamos nuestra variable de qué tamaño va a ser. Entonces imagínense una cuadrícula de 4×3, que es la que estoy poniendo aquí. Serían 4 filas, 3 columnas. Aquí estoy definiendo mis datos que va a tener dependiendo del modelo. Para eso, para la fila 0, tengo 3 columnas que equivalen a mis 3 parámetros que tengo en el panel de parámetros. Y le estoy diciendo que el primero sea true, después sea una A y luego un 1. Como les decía, la desventaja de un arreglo es que solamente podemos tener un mismo tipo de dato en cualquier elemento. Aquí lo definí como string, entonces mi checkbox, que es un booleano, lo estoy poniendo como true en letra dentro de un string. Después tengo una letra que es así, es un string directamente, y luego tengo un número que de igual manera lo pongo como un 1 dentro del string. Y en los siguientes cambiamos a B, C, D y a 1, 2, 3, 4. En cada bloque lo tengo separado así para que se entienda mejor. Tenemos de la fila 0 las columnas 0, 1 y 2 y sus respectivos valores. En la de abajo se mantienen las columnas 0, 1 y 2, pero cambia nuestra fila, que sería 1. Y en el siguiente la fila 2 y así. Entonces cuando hacemos nuestro cambio de selección con el evento de Select Index Change, estamos asignando a nuestro componente, que sería el checkbox en este caso, nuestra configuración en la fila del Select Index y en la columna 0. Como esto es un string, lo tengo que convertir a booleano y para eso uso boolean.parse. Para el texto no tengo que hacer eso porque ya es un string. Y para el entero uso lo mismo. Para hacer la conversión de tipos de datos, como ya lo habíamos visto, simplemente usamos la función parse de nuestra clase del tipo de dato que queremos convertir. Y de esta manera es como van cambiando nuestros valores dependiendo de lo que hemos seleccionado. Una manera de evitar esa conversión, digamos, es usando un tipo de dato comodín, que es el object. Dentro del tipo de dato object podemos almacenar lo que sea, incluso controles. La única diferencia es cuando querramos usarlos, tendremos que hacer un casteo. Ahorita vamos a ver. Entonces esa sería la primera manera, por medio de un arreglo de string y haciendo la conversión a cada tipo de dato que corresponde.
La siguiente sería con tipo object, que en este caso podemos poner directamente el true y directamente el 1 sin tener que ponerlo como string, porque se está almacenando como tipo objeto. Entonces, para hacer uso de eso, ahora en lugar de usar config, voy a usar config2 y le pondré aquí el tipo de dato que quiero convertir, que sería boolean. Cuando le pongo aquí entre los paréntesis el tipo de dato que quiero, se le llama el casteo. No estoy usando una función como parse, sino que simplemente le estoy diciendo que lo intente convertir de manera directa porque ya tiene ese tipo de objeto, ese tipo de datos, solamente que está almacenado como objeto. De igual manera, le ponemos string y aquí le ponemos entero. Aquí pueden ver la diferencia y hace exactamente lo mismo. Lo ejecuto, cambio mi selección, va a cambiar la parte que tengo aquí abajo, como lo definí. Entonces la manera más fácil de entender esto, les digo, es entendiendo la primera parte como filas y la segunda como columnas, la segunda posición del arreglo. 4 filas, 3 columnas. Si esto solamente lo tuviera así, entonces sería una sola columna y n cantidad de filas. La desventaja de esto es que cuando usamos estas variables ya en nuestra función que esté haciendo el trabajo que queremos que haga, tenemos que sabernos de memoria qué posición, o sea, qué fila o qué columna más bien corresponde a qué cosa, ¿no? Aquí tenemos solamente 3 valores, o sea, 3 columnas. Entonces es sencillo aprenderse que el primero es el booleano, el segundo es un texto y el tercero es un entero. Si tuviéramos 20 parámetros, que eso no es descabellado que pueda haber, entonces tendríamos que sabernos en qué columna está cada uno de esos tipos de datos. Y eso puede ser un problema, lo puedes solucionar poniendo comentarios, pero hay una mejor manera de hacerlo. Para eso tenemos las estructuras. Que llamaré config3. La estructura se define así: struct, el nombre de nuestra estructura, y luego entre llaves pondremos los datos que queremos poner. Yo sé que necesito un booleano, una string y un entero, entonces tengo que ponerlo como público. Mi tipo de dato y ya le puedo poner un nombre a esta variable que podría ser el neighbor. Luego un string que va a ser nombre, por ejemplo, y un entero que va a ser, por ejemplo, el nombre del modelo, número de modelo, que podríamos definir que no está habilitado, qué nombre tiene y qué número de modelo es. Y de esta manera ya estamos definiendo ya una descripción que podemos mandar llamar directamente y es mucho más fácil.
Esto sería la estructura de nuestras columnas, por así decirlo. Combinándolo con un arreglo, puedo hacer un arreglo de las estructuras, que sería config 3 va a ser igual a config 3 y tengo 4 modelos. Podemos hacer un arreglo de cualquier tipo de dato que queramos. Entonces estoy haciendo un arreglo de estructuras con 4 posiciones. Para asignar los valores, pondría que la configuración en la posición 0, punto, y aquí ya pondría la columna. La primera sería enable, es igual a true. La posición 1 tenemos el nombre, va a ser igual a en la posición 3, aquí tenemos 0, perdón, si sigue siendo el modelo 0 y el modelo es igual a 1. Y aquí tenemos el modelo 1, no, en este caso sería el modelo 2, el modelo 3 y el modelo 4. De esta manera tenemos el modelo 0 con sus 3 columnas, o en este caso serían como 3 propiedades, y es mucho más fácil de recordar, porque aquí si tuviéramos 20 ya directamente tiene su nombre. Entonces si lo mandamos llamar de esa manera, tenemos configuración punto en configuración la posición como select index, y enable. Nombre y en el modelo. Aquí como podemos ver la diferencia, que no tenemos que poner el casteo ni convertir en un tipo de dato, porque ya nuestra variable tiene ese tipo de dato. Y ya no tenemos que recordar qué número de columna es, porque tenemos directamente el nombre de la variable. De esta manera, combinando las estructuras con los arreglos, podemos tener un sistema de configuración mucho más amigable. Esto todavía nos plantea otro problema. Los arreglos solo pueden tener la cantidad de posiciones que nosotros le decimos. Si nosotros quisiéramos tener una cantidad de modelos infinitos para que sea escalable, entonces podríamos usar otro tipo de dato, que es la colección. Las colecciones se manejan de manera similar como se maneja un arreglo de una sola dimensión, con la diferencia de que podemos tener una longitud variable. Lo declaramos como list, el tipo de dato que queremos poner,
que para este caso tenemos config3, que es nuestra estructura que ya hemos definido, y lo llamaremos config4 igual a nuevo list del mismo tipo de datos que hemos definido. De esta manera tenemos ya una lista de elementos que por defecto ya está vacía. Tenemos que ir agregando valores. La manera de hacer eso es poniéndole config4.add y aquí tendremos que poner el ítem que queremos agregar. Para eso tendríamos que poner un objeto de tipo config3 módulo 3 y módulo 4 y los iremos agregando. De esta manera tenemos 4 elementos. Y aquí podríamos agregar n cantidad de elementos dependiendo de lo que queremos poner. Para definir los valores tendríamos que haber puesto aquí un punto nombre. Aquí ya tenemos definidos nuestros valores y eso es lo que va a tener nuestro módulo 1. De esta manera, si queremos mandar aquí llamar config4, de igual manera sería con nuestro índice, que sería como modelo.selectIndex y punto enemigo. Entonces, si se fijan, se maneja igual que como manejamos nuestro arreglo. Tengo la posición y como lo pusimos una estructura ahí, entonces seleccionamos el nivel. Aquí la diferencia es que podemos ir agregando. Yo no definí el tamaño que va a tener mi lista. Eso va a depender de lo que yo vaya agregando. Entonces, si tengo una base de datos y estoy obteniendo todos los valores de ahí, mi base de datos puede tener una cantidad de filas y esto se va a acoplar. Mi arreglo mi colección más bien se va a acoplar a esa cantidad. A diferencia de los arreglos que si lo definimos en 200 y tenemos una fila 201, pues ahí ya terminaría nuestro programa. Espero les haya servido y bueno, cualquier duda está en los comentarios.